al grupo Costén se le concedió el contrato de El Cadillal, era la primera vez en muchos años que una empresa británica se encargaba de un importante proyecto de ingeniería civil en la Argentina. La Argentina se halla muy lejos de las Islas Británicas y la distancia aumenta más aún hacia la provincia noroccidental de Tucumán. Aquí, en las afueras de la ciudad de Tucumán, se construiría la presa de El Cadillal. Las vías de comunicación desde Inglaterra se extendían 6.000 millas por mar hasta Buenos Aires y luego más de 1.300 kilómetros de carretera hacia Tucumán. Y esta era la ruta que tenía que seguir cada unidad del equipo hacia el lugar de la presa a unos 22 kilómetros de la capital de la provincia. Tucumán es una ciudad bastante próspera. Y al igual que muchos otros lugares de la Argentina, su prosperidad se deriva de la agricultura de su provincia. Y al contemplar este ubérrimo lugar, podría pensarse que la provincia de Tucumán no tenía problemas. Posee campos fértiles, tiene florecientes huertos de limones, y la caña de azúcar es una industria importante. ¿Dónde está entonces el problema? O mejor aún, ¿cuándo ocurre el problema, ya que la fertilidad dura poco? La mayor parte del año presenta este aspecto. Un paisaje reseco. Planicies áridas, salpicadas aquí y allá por plantas resistentes a la sequía. Y lechos de ríos secos que las avenidas transforman en torrentes de 2 metros de profundidad en época de lluvias. Es cierto que ya existían algunos canales de riego, pero las facilidades eran sumamente inadecuadas, y la nueva presa iba a servir no solo para controlar las aguas, sino también para proporcionar agua de riego a vastas zonas de la región oriental de la provincia. El plan básico era bastante simple. El río Salí serpentea por entre 2 laderas de montaña y se vuelve hacia el sur, con dirección a Tucumán. Una presa de tierra de unos 60 metros de altura se construiría a través de la angosta garganta. El río se desviaría por un túnel de 6 metros de diámetro. Una pequeña ataguía impediría el paso del agua, de modo que pudiera levantarse la presa principal. Además, habría un túnel de 3 metros de diámetro para alimentar una usina eléctrica, aquí. Ambos túneles necesitarían compuertas de control que tuviesen pozos de compuerta de 60 metros de profundidad, y se requeriría una chimenea de equilibrio sobre el túnel de 3 metros para aliviar la presión en las turbinas. Para evitar inundaciones, sería necesario perforar un túnel de aliviadero a través de la montaña, con un canal y un amortiguador. El proyecto se completaría con un lago artificial de 14 kilómetros cuadrados en el valle, detrás de la presa. El río tenía que ser desviado a través de un túnel de 6 metros mediante una ataguía. La construcción de esta presa a través del río no tuvo problemas, gracias a la variedad del equipo que se había llevado hasta allí. Y mientras se cerraba la última brecha, otra topadora completaba la operación de desvío al romper el dique que cerraba la entrada del túnel de 6 metros. Después de haber sido empleado para desviar el río, este túnel de 6 metros pasó a formar parte del sistema del control de inundaciones. En la zona de la construcción, más planta y equipo, cuyo valor superaba el 1,5 millones de libras esterlinas, se utilizaron en las operaciones preliminares de desmonte. Y pronto volvió a surgir el problema recurrente en esta obra. En términos generales, la formación del terreno era complicada. Geológicamente, el delicado equilibrio de los planos inclinados de roca se alteró al remover el terreno blando, y esto originó una emergencia que se presentó en la ribera izquierda.
Al retirarse el terreno blando, se descubrió un plano de deslizamiento debajo del área pintada de amarillo. Se pensó que esto era el origen de un movimiento que se había observado en el terreno. Para corregir esto, hubo que remover 45.000 metros cúbicos de terreno blando. Al principio, esto pareció detener el deslizamiento, pero las operaciones de limpieza y las lluvias intensas causaron otro desplazamiento, de modo que hubo que remover más terreno blando. Se necesitaba actuar con rapidez, y se colocó el suficiente material de la presa como para contrarrestar cualquier nuevo movimiento. Esta operación tuvo éxito y evitó nuevos deslizamientos, si bien hubo que realizar considerables labores adicionales durante la remoción del terreno blando. No obstante, la formación geológica del terreno presentó un nuevo problema. El diseño exigía una cortina formada por inyección de cemento a presión. Pero, dada la condición de la roca, al intentarse la operación hubo una considerable pérdida del concreto líquido y la superficie en realidad se levantó. Las operaciones de relleno con lechada de cemento tuvieron que detenerse, y se construyó una galería de hormigón a través del terreno sobre la zona de la cortina de inyección de cemento. Luego se colocó un peso suficiente sobre el núcleo de impermeabilización para permitir que se reiniciaran las operaciones de inyectar cemento líquido desde el interior de la galería. El diseño y la construcción de la galería retrasó 2 meses la marcha del proyecto, estando muy próxima a la época de lluvias. No obstante, se realizó un esfuerzo y pudo así recuperarse el tiempo perdido antes de que llegasen las lluvias. Una vez construida la galería, podría iniciarse la tarea principal de colocar el ripio, material que se obtenía de zonas de préstamo situadas aguas arriba. En la primera etapa, antes de las lluvias, hubo que transportar 1.500.000 metros cúbicos de ripio, y durante la jornada de 16 horas diarias, los camiones de volquete de 30 toneladas llegaban al lugar cada 2 minutos. La compactación se hizo con rodillos vibrantes de pata de cabra, y de este modo la roca fue enterrándose lentamente bajo un peso suficiente como para mantenerla firme y resistente a la presión de la lechada de cemento durante la construcción y para lograr la impermeabilidad que requería el dique. Una planta de cernir proporcionaba los diferentes tamaños de agregados y material filtrante que requería el proyecto. Cuando la roca quedó sellada con 2 millones de toneladas de tierra, llegó el momento de intentar de nuevo la lechada de cemento, esta vez desde la galería, que había sido enterrada en las profundidades del núcleo de impermeabilización. A esta galería se llegaba por una chimenea vertical. La lechada de cemento desde la galería, con el tremendo peso encima, fue un completo éxito y continuó durante todo el período de construcción. La galería ha quedado como un acceso a la base de la presa y desde allí se podrán efectuar observaciones estructurales en el futuro. Sobre la entrada del túnel de aliviadero tuvo que solucionarse otro problema de roca. El depósito del aliviadero tuvo que emplazarse aquí, y para hincar el concreto en la superficie rocosa fue necesario insertar anclajes a gran profundidad. En
toda la zona se desarrollaban labores simultáneas. A la salida del túnel de Aliviadero, la sección del canal fue excavada y rellenada de hormigón. Y donde termina el canal, había que construir un disipador de energía. Y la usina eléctrica estaba ya tomando forma. El río fue desviado hacia el túnel de 3 metros para permitir que prosiguiera el trabajo en las válvulas rompecarga, a la salida del túnel de 6 metros. El diseño requería que la corriente del agua fuese dividida mediante este manifold de 4 válvulas. No muy lejos de allí, se había terminado de construir la chimenea de equilibrio de 60 metros sobre el túnel de 3 metros de diámetro. Para poner el concreto se utilizó un encofrado deslizante continuo. Pero los caprichos de la geología no fueron los únicos problemas que encontraron allí los ingenieros. Inevitablemente llegaron al fin las lluvias. El arroyito se convirtió en caudaloso torrente y la que era antes zona árida en un verdadero tremedal. Uno de los aspectos extraordinarios de este proyecto fue que, a pesar de las dificultades esperadas e inesperadas, las obras terminaron exactamente en la fecha prevista. Para unir con concreto los pozos de compuerta a los 2 túneles, se utilizaron nuevamente encofrados deslizantes, suspendidos con cables desde arriba. Y el maniobrar los cables a través de la galería no fue fácil tarea. El encofrado tenía solo 1 metro de espesor, pero los pozos medían 60 metros de arriba a abajo. Y fue una operación complicada el mantener el encofrado alineado durante su largo y lento avance. Asimismo, la naturaleza de la roca exigía refuerzos pesados y complicados. Y esto, unido a la compleja sección transversal de la galería, necesitó que las últimas etapas de colocado del hormigón se hiciesen a mano. Un factor importante en el proyecto del Cadillal fue el nivel de cooperación alcanzado entre los 30 ingenieros británicos llevados de Inglaterra y los 1.200 trabajadores contratados localmente. Hasta ahora hemos mencionado apenas el túnel de Aliviadero, cuya construcción se inició con 3 pequeños túneles piloto, 15 metros de altura y 15 de ancho a la entrada. Este se considera un túnel de gran tamaño y fue quizá la parte más interesante de todo el proyecto. El túnel de Aliviadero tuvo que ser perforado a través de la montaña en la ribera derecha. A causa de las características ya conocidas de la roca del Cadillal, primero fue necesario perforar los 3 túneles piloto de 4 metros que ya hemos visto. Luego se construyeron paredes con base de concreto a ambos lados. Se excavaron ensanches laterales en secciones cortas para conectar los pilotos, quedando el techo sostenido por puntales afirmados en el filo de la roca dejada en el piso del túnel, conocido como el núcleo. La experiencia demostró que el núcleo no soportaría adecuadamente el encofrado, de modo que se insertaron bulones de anclaje. Las 30 toneladas del encofrado de acero para el revestimiento de concreto fueron introducidas en rieles colocados sobre el núcleo. Luego siguió el refuerzo y la colocación del concreto.
Después se retiraron los soportes del techo y el encofrado fue movido hacia adelante para seguir colocando el concreto. De esta manera, en secciones de 2 y 3 metros, se hizo todo el revestimiento del arco. Cuando se completó el revestimiento, se removió el núcleo y se procedió a construir el piso cóncavo. Visto desde la entrada del túnel, cabrían en él 9 autobuses londinenses, así. Para perforar el túnel de 12 metros de alto y 15 de ancho a través de esta roca difícil, se requerían ingenieros de primer orden, y a veces los equipos podían avanzar tan solo unos cuantos pies por jornada. Las paredes laterales de concreto tenían que soportar el peso de todo el encofrado durante las operaciones. Se necesitaba un refuerzo muy sólido para el revestimiento de concreto, pero por lo menos el metro de espesor que había entre el encofrado y el techo dejaba suficiente espacio de acceso para colocar el refuerzo. Una vez colocado el refuerzo y trasladado el peso del encofrado del núcleo a las paredes laterales, la sección quedó lista para recibir el concreto. El encofrado se extendía a todo lo ancho de los 15 metros del túnel como si fuera un arco autoportante. El concreto tuvo que llevarse hasta el extremo superior de este arco para llenar los dos lados simultáneamente. Las hormigoneras se emplazaron a ambos lados de la montaña. De esta planta se despachaban cargas de 4 metros cúbicos de la mezcla mediante una tolva que la vertía en carros que se deslizaban sobre rieles por encima del encofrado. Los carros cargados podían ser entonces movidos a lo largo de los rieles hasta el frente. El concreto fue disparado con una colocadora neumática Pressweld mediante un tubo bifurcado en forma de Y, llenando así ambos lados del arco hasta alcanzar un nivel parejo. El túnel de aliviadero, terminado, es un excelente ejemplo de buena ingeniería en condiciones de considerable dificultad, y su tamaño es impresionante desde cualquier punto de vista. Colocados ya los 5 millones de toneladas de material de relleno, solo faltaba proteger de la erosión por el agua con una capa de riprap la cara de la presa que mira hacia el lago. La cascada mostraba dónde se había terminado el manifold de 4 válvulas al final del túnel de 6 metros. Pero se hizo menos frecuente cuando la puerta de entrada se cerró y el río desviado comenzó el proceso, que tardará un año, de llenar el lago detrás de la estructura terminada. En sus primeros comienzos, el proyecto tropezó con problemas relacionados con los préstamos necesarios para iniciar la obra, pero los contratistas hallaron la forma de solucionar estos y otros problemas que se fueron presentando más tarde. El transporte del equipo hasta el lugar, las dificultades geológicas, los deslizamientos y las malas condiciones en la perforación de túneles. Estos problemas pertenecen ahora al pasado. El Cadillal fue un desafío, pues se habían realizado otras tentativas para aprovechar las aguas del río Salí. Y el que se haya hecho frente a este desafío con todo éxito y a tiempo se debe a la pericia y al ingenio de los ingenieros británicos y argentinos.